Bienvenidos, amantes de lo paranormal, al tercer video de Historias Paranormales de Venezuela. En esta entrega te presentamos 20 impactantes relatos paranormales ocurridos en distintos rincones del país. Si has vivido alguna experiencia paranormal en Venezuela y deseas que aparezca en nuestra próxima edición, no dudes en enviarnos tu historia a través del correo, Instagram o Telegram que ves en pantalla. Puedes encontrar los enlaces en la descripción del video. Si disfrutas este tipo de contenido, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos semanales. Este episodio llega a ustedes gracias a Joyería Trumium. Somos mercadolíderes. Envíos gratis a toda Venezuela. Esto es Venezuela Paranormal. Este primer relato nos llega gracias a Fedwin Gutiérrez. En el corazón de los llanos venezolanos, en el estado de San Fernando de Apure, se encuentra una vieja casona colonial en el sector El Arenal, diagonal al Consejo Legislativo del estado Apure. Esta estructura, cargada de historia y misterio, es fuente de innumerables relatos aterradores. Una amiga, mientras exploraba la zona, decidió tomarse una fotografía frente a esta enigmática casona. Al revisar la imagen más de cerca, notó algo escalofriante. Una figura espectral que parecía ser la de una niña, asomándose por una de las ventanas. Según las historias de los lugareños, se dice que la niña era hija de una familia campesina que se dedicaba a la venta de ganado. Lamentablemente, enfermó gravemente y falleció en esa casa. Tras su muerte, sus padres abandonaron el hogar. Desde entonces, nadie ha vuelto a habitar la casona. A altas horas de la noche, los vecinos aseguran que la casona cobra vida de una manera siniestra. Se escuchan lamentos lastimeros y extraños, sonidos espectrales que dificultan el descanso de quienes viven cerca. Algunos juran que la presencia de la niña aún ronda la vieja casona. Saludos, amigos. Les escribe Ricardo Poblete y quiero compartir con ustedes una experiencia que viví en el año 2017. En aquel entonces, era sargento segundo y me enviaron a una comisión del Plan República en una escuela llamada Bejuma, ubicada en Valencia, cerca del mercado Los Guajiros. Recuerdo claramente lo que ocurrió durante esas 3 noches, pero especialmente la primera. Esa noche me tocó el segundo turno de guardia, de 12 a 3 de la madrugada, junto a otro sargento. Estábamos en el techo pasando revista en los alrededores cuando, de repente, a la 1 de la madrugada, escuchamos un grito desgarrador de una mujer. Sonaba como si tuviera unos 20 o 25 años y venía desde una calle ciega cercana. La voz gritó con desesperación. Unos segundos después, volvió a gritar lo mismo, pero esta vez sonaba un poco más lejos. El tercer grito se escuchó aún más distante, pero igual de perturbador. Decidimos bajar para investigar lo que estaba pasando, pero no encontramos nada ni a nadie. Fue entonces cuando un vigilante de la zona nos contó la historia detrás de esos gritos. Según él, pertenecían a una joven que se había quitado la vida en esa calle. Nos relató que estaba enamorada de un muchacho que la había engañado. Aquel día, ella se encerró en su cuarto esperando a su madre, pero en un momento de profundo dolor, decidió ahorcarse. Su último grito antes de morir fue «mamá». Desde entonces, dicen que su espíritu vaga por las madrugadas llamando a su madre. El relato del vigilante me puso la piel de gallina. Terminamos nuestro turno sin más novedades, pero la inquietud quedó marcada en mi mente. Al día siguiente, mientras me encargaba de la comida en la cocina de la escuela, viví algo igual de aterrador. Eran las 6 de la tarde, y aunque la cocina no tenía bombillos, me apresuré a terminar mi tarea bajo la oscuridad. Mientras lavaba las ollas, sentí esa sensación de ser observado en silencio. Cuando terminé,
Llevé las ollas a un cuarto donde debía guardarlas. Al abrir la puerta, un olor de flores muertas inundó el lugar. Cerré los ojos y dejé las ollas lo más rápido que pude. Sentía que había algo o alguien frente a mí. Salí de la cocina con los ojos cerrados y poco a poco aquel olor desapareció. Preferí no contarle a nadie lo que había pasado. Era mejor mantenerlo en silencio. Esa misma noche, otro compañero vivió algo parecido. El teniente de guardia escuchó los mismos gritos desgarradores y mientras tanto, un fuerte viento hizo que el ventilador de su puesto se agitara violentamente. Hoy en día todavía recuerdo los gritos de esa joven y no puedo evitar preguntarme si era la misma presencia que sentí conmigo en la cocina. Pero lo cierto es que no me gustaría volver nunca más a esa escuela. Fueron 3 días que jamás olvidaré, 3 días de auténtico horror. Esta anécdota le sucedió a mi difunto padre, un hombre conocido por ser bastante incrédulo respecto a fenómenos paranormales. Sin embargo, nunca olvidaré su rostro perturbado aquella noche cuando llegó a casa y nos contó lo que había vivido. Era un día como cualquier otro. Estaba realizando trabajos de albañilería en Ocumare de la Costa, en el estado Aragua. Terminó su labor alrededor de las 6 de la tarde, pero su compañero de trabajo le sugirió que se quedaran todos hospedados y bajaran juntos a Maracay al día siguiente. La razón era simple. Ya se hacía tarde y la espesa neblina comenzaba a cubrir la montaña. Mi padre decidió ignorar el consejo. Se montó en su vehículo y emprendió solo el camino. La oscuridad no tardó en apoderarse de la carretera y la neblina volvía aún más peligroso el descenso por las serpenteantes curvas de la montaña. Fue en ese momento cuando, para su sorpresa, divisó a un anciano sentado en una piedra al borde del camino. Vestía un sombrero y ropas anticuadas, pero como era un anciano, a mi papá no le pareció tan extraño. Detuvo el carro y le preguntó a dónde se dirigía. El hombre respondió que iba al hospital central, donde tenía a su hija hospitalizada. Compasivo, mi papá lo invitó a subir al carro, pensando que su compañía también le ayudaría a no bajar solo por la peligrosa vía. El anciano aceptó, y pronto comenzaron a conversar. A lo largo del camino, el hombre hablaba con calma, pero algo en su comportamiento comenzó a parecerle extraño a mi padre. El anciano nunca lo miraba a los ojos, mantenía su vista fija en la carretera. Además, le iba guiando, diciéndole repetidamente: «Vamos poco a poco, la guía será irse recostado de la misma montaña y estaremos bien, compañero». Al principio, esas palabras le daban cierta tranquilidad. Sin embargo, con el paso de los minutos, la conversación se tornó inquietante. El anciano comenzó a referirse a lugares y eventos de un pasado muy lejano, cosas que mi papá sabía que ya no existían en la actualidad. Fue entonces cuando, con cada palabra del hombre, un extraño presentimiento empezó a crecer en su mente. Algo no encajaba. A pesar de la tensión, siguió manejando hasta que llegaron al pie de la montaña. Fue entonces cuando el anciano le pidió que detuviera el carro, explicándole que debía bajarse allí. Mi padre insistió en llevarlo hasta el hospital, pues no le parecía correcto dejarlo solo en plena noche. Pero el anciano se negó con una frase que quedó grabada en su memoria. «Ya aquí estoy bien. Lo importante es que has bajado a salvo. Desde este punto yo puedo continuar por mis propios medios». Respetando su decisión, mi papá se despidió y emprendió de nuevo el camino. Sin embargo, la intriga lo llevó a mirar por el retrovisor. Lo que vio, o más bien lo que no vio, lo dejó sin palabras. El anciano simplemente no estaba. Había desaparecido por completo. Confundido y perturbado, llegó a casa esa noche y nos contó lo sucedido. A medida que hablaba, su rostro transmitía una mezcla de asombro e incredulidad. Sin embargo, después de reflexionar sobre el evento, llegó a la conclusión de que aquella noche había compartido el camino con un espíritu bondadoso. Un guardián que lo ayudó a sortear los peligros de esa montaña, asegurándose de que llegara sano y salvo. Esa experiencia marcó profundamente a mi padre, y hasta el día de hoy la recordamos como un claro ejemplo de cómo lo sobrenatural puede manifestarse de maneras inexplicables.
Hola, mi nombre es Antonio Sánchez y quiero compartir con ustedes una experiencia que viví en el año 1995 en Güiria, estado Sucre. En ese entonces, mi familia y yo vivíamos en una hacienda ubicada un poco alejada del pueblo, rodeados de naturaleza y tranquilidad, aunque esa paz sería interrumpida de manera aterradora. Recuerdo que todo comenzó alrededor de las 6:30 de la mañana. Mi hermana, mi primo y yo decidimos salir a cazar, o al menos a divertirnos con nuestras resorteras. Nos dirigimos hacia la entrada de la hacienda, siguiendo un camino que conducía a un lugar donde, según nosotros, se encontraban las mejores piedras para lanzar con nuestras resorteras. Estábamos concentrados recogiendo piedras cuando, de repente, escuchamos un silbido a lo lejos. Al principio no le prestamos atención, pensando que sería cualquier ruido del monte. Sin embargo, ese silbido se intensificó. Era como si se acercara poco a poco. Mi hermana fue la primera en darse cuenta de algo extraño. De repente, con el rostro lleno de pánico, me señaló algo mientras gritaba: «¡Antonio, mira lo que está allá!». Al voltear la mirada, lo vi. Era un hombre que debía tener unos 6 u 8 metros de altura, sentado en lo alto de un árbol. Aquella figura vestía una camisa de manga larga color vino tinto o púrpura, un pantalón color tabaco bastante desgastado y un sombrero tan grande que ocultaba por completo su rostro. El terror se apoderó de nosotros. Sin pensarlo 2 veces, salimos corriendo, tan rápido como nuestras piernas nos lo permitieron. Cuando llegamos a la hacienda, les contamos a nuestros abuelos lo que habíamos visto, pero simplemente no nos creyeron. Pensaron que eran imaginaciones de niños o quizás algún vagabundo que había pasado por la zona. En ese momento no entendíamos la magnitud de lo que habíamos presenciado. Mi abuelo, en aquel entonces, estaba algo aislado de la sociedad y desconocíamos muchas leyendas y relatos de otros estados. Fue años después, ya mayor, cuando por casualidad escuché un programa de radio narrando la leyenda del Silbón. Al oír el característico silbido con el que se manifiesta, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, porque era el mismo silbido que habíamos escuchado aquel día. Todo encajaba: el misterioso hombre en el árbol, su sombrero, el sonido inconfundible que venía desde lejos y que parecía acercarse cada vez más. Aunque nunca pudimos comprobar qué fue exactamente lo que vimos, estoy convencido de que aquel día nos encontramos cara a cara con el Silbón, una de las leyendas más aterradoras de nuestra tierra. Mi nombre es Miguel, y quiero compartir una experiencia que viví y que, aunque no sé si clasificarla del todo como paranormal, fue algo que me marcó profundamente. Todo ocurrió en Caracas. Venía de un evento en el liceo de una prima, el Santo Tomás de Aquino. Era una noche tranquila. El evento terminó alrededor de las 11 de la noche y el camino de regreso a mi casa fue normal, sin nada fuera de lo común. Vivo en el barrio Pinto Salinas y al llegar cerca del edificio donde resido noté algo extraño. Un grupo de personas se había reunido en la entrada y había una sensación de preocupación en el aire. Por curiosidad, me acerqué para saber qué estaba pasando. Fue entonces cuando escuché a alguien decir que una mujer se había lanzado desde el 6º piso del edificio. Sentí un profundo malestar al escuchar aquello, pero lamentablemente no podía hacer nada al respecto, así que decidí irme a casa. Subí las escaleras hacia mi apartamento y cuando llegué al 4º piso, comencé a escuchar una discusión. No le presté mucha atención y continué subiendo. Sin embargo, al llegar al 5º piso, el ruido se hizo más fuerte. La curiosidad me inquietó, pero seguí avanzando hacia el 6º piso, precisamente el lugar de donde decían que la mujer había saltado. Lo que vi al llegar al 6º piso me dejó helado. Había una mujer de pie junto a la baranda, vestida con pijama. Me detuve en seco y me quedé observándola. Era extraño. Lo curioso es que estaba sola y no había nadie con quien discutir. Ella giró lentamente y nuestras miradas se cruzaron. Fueron 10 segundos eternos en los que sentí un escalofrío indescriptible. Su rostro no parecía pertenecer a este mundo, y fue entonces cuando lo entendí. Era la misma mujer de la que hablaban abajo,
la que se había lanzado desde ese mismo piso poco antes. No lo pensé dos veces. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y subí las escaleras tan rápido como pude, huyendo de esa escena aterradora. Esa noche apenas pude dormir, atormentado por el rostro de aquella mujer y la sensación de que había visto algo que no era de este plano. Desde ese día, cada vez que subo esas escaleras al sexto piso, no puedo evitar recordar esa mirada y el frío que sentí al verla. Esta historia nos la envía Jirka Orsini. En el año 2023, como muchas veces antes, decidimos ir al río Vigirima, al famoso Pozo de los Espíritus. Es un lugar que visitamos en familia para disfrutar de un baño y la naturaleza. Ese día, mi esposo, mi hijo y yo emprendimos el viaje. Llegamos temprano y estacionamos el carro en el patio de una casita humilde que ofrece cuidado de vehículos por un precio muy económico. Desde allí comenzamos a caminar hacia el pozo. Durante el trayecto, notamos que el portón de la Quinta Pimentel estaba abierto y para acortar camino, decidimos cruzar por su terreno. El día transcurrió tranquilo. Nos bañamos, disfrutamos del río y la belleza del entorno. Cerca de las 2:30 de la tarde, decidimos que era hora de regresar. Recogimos nuestras cosas y emprendimos el camino de vuelta. Mientras caminábamos, pasamos frente a un pequeño ranchito rodeado de cultivos de café, cacao y plátanos. Al cruzar frente a la casita, noté que mi esposo miraba fijamente en dirección a esa casita, aunque seguía avanzando conmigo y nuestro hijo. Su actitud me pareció extraña, pero no dije nada en ese momento. Cuando dejamos el ranchito atrás, él finalmente rompió el silencio. ¿Viste a la bruja? Me detuve en seco. Confundida, le pregunté: ¿qué bruja? ¿De qué hablas? Con una expresión seria respondió: en el ranchito. Estaba allí de pie, observándonos mientras caminábamos. Una sensación de escalofrío recorrió mi cuerpo. Yo no había visto nada fuera de lo común, pero su tono y mirada me hicieron dudar. Unos minutos después, al entrar de nuevo al terreno de la Quinta Pimentel, el silencio del bosque se rompió por un grito desgarrador, un lamento que resonó con fuerza, estremeciéndonos a todos. ¿Escucharon eso?, les pregunté, casi conteniendo la respiración. Mi hijo y mi esposo asintieron con un gesto rápido, y seguimos caminando con cierta prisa, intentando mantener la calma. Poco después, algo en el camino nos obligó a detenernos. Una gran piedra tallada con una cruz perfectamente labrada. La roca parecía tener siglos allí, su superficie erosionada pero intacta en su simbología. «¡Mamá, aquí hay otra cruz!», gritó mi hijo señalando otra piedra tallada, no muy lejos de la primera. El hallazgo despertó mi curiosidad. El ambiente estaba cargado de algo extraño. No queríamos quedarnos más tiempo del necesario, así que continuamos el trayecto hasta llegar al estacionamiento, donde recogimos el carro y emprendimos el regreso a casa. Aquellas cruces no dejaron de rondar mi mente. Intrigada, decidí investigar. Descubrí que esas cruces solían tallarse como una forma de protección contra el mal, especialmente para ahuyentar presencias oscuras. Generalmente se colocaban 3 cruces para resguardar una casa o propiedad de lo sobrenatural. De repente, todo encajó. Aquel lamento que escuchamos, la bruja que mi esposo vio en el ranchito, las cruces. Todo parecía parte de una historia mucho más antigua, un intento por contener algo que aún acecha esas tierras. Hoy, cada vez que recuerdo ese día, no puedo evitar un escalofrío al pensar en lo que vivimos en aquel lugar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonardo, y quiero compartirles una experiencia que viví. Esto sucedió en una comunidad llamada Puinqui, ubicada en el kilómetro 32, cerca de la Alcabala Puerta Morocha, en el estado Miranda. Una noche, regresaba de visitar a una novia que tenía en ese momento. Era alrededor de las 9 de la noche, y el camino estaba envuelto en penumbra. Mientras avanzaba, de repente apareció alguien delante de mí, una figura que me pareció conocida. Traté de alcanzarlo, pero cuando pasamos bajo la luz de un poste, me di cuenta de algo.
Esa persona no estaba tocando el suelo. En ese instante, eso me erizó la piel, pero aún así reuní el valor para seguir caminando. En ese momento recordé los relatos que los vecinos de la comunidad cuentan sobre espantos y ánimas que se aparecen en la oscuridad de la noche. Conforme avanzaba, observé cómo el joven desaparecía lentamente, desvaneciéndose en el aire sin dejar rastro alguno. En ese momento solo quería llegar a mi casa y me prometí no voltear hacia atrás. Fue una experiencia que nunca olvidaré. Mi nombre es Jaime, y quiero compartir una experiencia aterradora que viví en el año 1998. Tenía apenas 16 años, y aunque ya han pasado muchos años, aún recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. Todo comenzó luego de salir con unos amigos a una fiesta. Regresé a casa algo mareado por los tragos, pero completamente consciente de mi entorno. Al llegar, abrí la puerta principal de mi casa, que tenía un pasador como las puertas antiguas. Me dirigí al corredor que conectaba con el patio, donde estaba la escalera que llevaba al segundo piso, donde se encontraba mi cuarto. Al inicio del corredor había otra puerta, también con pasador, pero esta vez noté que mi abuela le había colocado un candado. Sin otra opción, decidí trepar la puerta. Justo cuando había puesto una pierna del otro lado, sentí un silbido directamente en mi oreja. Fue tan inesperado y espeluznante que me tiré al suelo y corrí a través del pasillo a toda velocidad. Cuando llegué al final del corredor y giré hacia la derecha para tomar la escalera, mis nervios estaban al límite. Empecé a subir apresuradamente, pero al pisar el segundo escalón, otro silbido aún más aterrador resonó en mi oído, un sonido que jamás había escuchado en mi vida. Asustado, subí desesperadamente y con el rabillo del ojo alcancé a notar algo en un rincón del patio. Una luz que brillaba. Logré llegar a la puerta de mi cuarto, la abrí de un tirón, encendí todas las luces y pasé el resto de la noche en vela, con el corazón todavía acelerado. A la mañana siguiente, recordé que debía buscar agua en el patio para bañarme, ya que el baño del segundo piso no tenía tubería funcional. Fue entonces cuando recordé la extraña luz que había visto en el rincón del patio. Mi curiosidad me llevó a buscar detrás de unas plantas, y para mi sorpresa, encontré un velón negro completamente derretido junto a una estampita del ánima sola. Al parecer, un familiar había estado encendiendo velones con la esperanza de recibir algún favor. Esa fue la única explicación que logré darle a esos silbidos aterradores. Ahora, a mis 42 años, puedo decir con certeza que esa experiencia fue completamente real y quedó grabada en mi memoria para siempre. Mi nombre es Jen, y este es mi relato. Durante un viaje familiar con unos amigos a Mérida, vivimos algo tan espeluznante que todavía me cuesta procesarlo. Íbamos en una pick-up con cabina atrás. Mis amigos y yo viajábamos allí, mientras sus padres estaban en la cabina delantera. El trayecto era largo, casi 16 horas en auto, y ya era muy tarde en la noche. Por lo alejado de la ciudad, todo estaba sumido en una oscuridad total, apenas iluminada por las luces del vehículo. En un tramo de la carretera comenzaba un largo descenso lleno de curvas, cada una más pronunciada y extensa que la anterior. Aburridos del trayecto, comenzamos a notar cruces blancas en la orilla de la carretera, marcadores de los accidentes fatales que habían ocurrido allí. Decidimos contarlas, suponiendo que cada una representaba a una persona que perdió la vida. Así seguimos hasta que llegamos a la cruz número 26. Fue entonces cuando, al ir descendiendo y con las luces de freno iluminando la carretera detrás de la pick-up, algo extraño sucedió. A unos 3 metros detrás del vehículo, los 4 vimos claramente a un hombre caminando en la misma dirección que nosotros. Llevaba un pantalón blanco y una camiseta negra. La oscuridad de la noche y el contraste de las luces hicieron que, aunque lo veíamos con claridad, su rostro fue imposible de distinguir. Fue un momento surreal. Parecía como si el tiempo se hubiera ralentizado mientras el carro se alejaba de esa figura. El terror nos invadió y empezamos a gritar. Yo me tiré hacia el fondo de la cabina.
Los gritos alarmaron a los padres de mis amigos, quienes nos preguntaron qué había ocurrido sin detener la marcha. Les explicamos lo que habíamos visto, pero ellos no nos creyeron. Argumentaron que era imposible no haber visto al hombre desde su posición, con las luces del vehículo iluminando completamente la carretera. Poco después, llegamos a una estación de servicio y seguimos insistiendo en nuestra historia, aunque sus padres permanecían escépticos. Reemprendimos el viaje, y ya pasada la medianoche, mientras la mayoría dormía, mi amigo y yo permanecíamos despiertos, asomados por las ventanas de la pickup. Conversábamos con su padre, quien conducía, para mantenerlo alerta mientras ascendíamos hacia Mérida, ubicada en uno de los puntos más altos de Venezuela. Todo seguía tranquilo hasta que, de repente, escuchamos un grito. Era el sonido más agudo y escalofriante que jamás había oído. Un sonido que te atravesaba los oídos y el alma. Me quedé paralizado, el cuerpo helado y lleno de escalofríos. Tras unos segundos eternos, el grito resonó de nuevo, esta vez más lejano, pero igual de aterrador. En ese momento, una imagen se formó en mi mente. Era como si quien gritaba fuera una mujer sin rostro, acercándose con una intensidad abrumadora, lista para atraparme a través de la ventana. Cuando miré a mi amigo, vi que estaba igual de pálido y aterrorizado, como si nos hubiéramos sincronizado para preguntarnos con la mirada: ¿escuchaste eso? 30 minutos después, llegamos a un pueblo cercano. Justo cuando pensábamos que lo peor había pasado, el vehículo comenzó a fallar y ya no pudo seguir subiendo. Por suerte, los familiares de mis amigos llegaron para auxiliarnos. Y finalmente llegamos a nuestro destino a las 6 de la mañana. Sin embargo, esa noche quedó grabada en mi memoria para siempre, marcada por esos eventos que aún no puedo explicar. Buenas tardes, mi nombre es Jerry Cordero, y quiero compartirles una experiencia que viví en el año 2003. Cuando tenía 20 años. Es una historia que todavía me eriza la piel cada vez que la recuerdo. Todo comenzó un viernes, cuando mi papá me llamó para decirme que venía de viaje desde el oriente del país y que llegaría a la encrucijada alrededor de las 2 de la madrugada. Como era temprano, decidí lavar su camioneta para recibirlo. En eso, mi primo Angelo Muguerza me llamó para tomarnos unas cervezas, y acepté. Me fui al sitio donde estaba con unos amigos. Durante la conversación, mi primo me pidió el teléfono para escribirle a su novia, una chica que estudiaba en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, y se enfrascó tanto en su charla con ella que, después de un par de horas, me propuso algo inesperado. Me dijo: «Vamos a San Juan de los Morros, la muchacha quiere verme». Ya eran las 9:30 de la noche, pero acepté. Llegamos a la residencia donde vivía aquella hermosa joven pasada las 10 de la noche. Lo esperé mientras conversaba con ella. Ya a las 12 de la noche le dije: «Vámonos, chamo, es tarde, mi papá viene en camino». Tomamos la avenida Acosta Carles para salir de San Juan, y en el trayecto nos encontramos con una mujer increíblemente bella pidiendo cola en plena carretera. Mi primo, emocionado, me dijo: «Párate, párate, vamos a darle la cola». Me detuve unos 100 metros más adelante. Era una catira, con jeans y una blusa blanca. Sin embargo, algo inexplicable sucedió en ese instante. Mientras se iba acercando a la camioneta, la apariencia de la muchacha cambió por completo. Esa joven hermosa se transformó en una anciana arrugada, con un vestido de novia. Me pidió que la lleváramos a un sector llamado El Viñedo, ubicado entre San Juan y la villa. De inmediato, sentí un escalofrío y le dije que no. Recordé haber escuchado antes que esa zona tenía fama de ser peligrosa, no solo por el sitio en sí, sino porque se contaban historias de apariciones que provocaban accidentes. Mi primo y yo, completamente aterrados, le dijimos: «No, señora, nosotros vamos para el barrio Acosta Carles». Arranqué rápidamente, y mientras avanzábamos miré por el retrovisor. Para mi horror, ya la señora no estaba. Había desaparecido. Ese fue uno de los sustos más grandes de mi vida.
Angélica Salas, una de nuestras fieles suscriptoras, nos envía este escalofriante relato. Saludos, esta historia le sucedió a un compañero de trabajo de mi papá hace aproximadamente 32 años. En aquel entonces mi papá trabajaba en el Hotel Prado Río, en Mérida, hoy conocido como Venetur. Su compañero estaba en plena preparación para su matrimonio y tenía muchos gastos por cubrir, por lo que estaba trabajando incansablemente para reunir dinero. Un día, el supervisor de mesoneros le ofreció una oportunidad especial: servir en un evento que se llevaría a cabo en el Hotel Las Cumbres, ubicado en las afueras de la ciudad. Agradecido, aceptó la oferta y trabajó allí hasta las 2:30 de la madrugada. Al finalizar su turno, bajó hasta la carretera principal, en un sector conocido como La Ceibita, un lugar que es escalofriante por demás, sobre todo de noche. Allí esperó un taxi para regresar a casa. A eso de las 3 de la madrugada, una mujer se detuvo en su vehículo y le ofreció llevarlo. Agradecido y sin pensarlo mucho, aceptó. La vía por donde transitaban es conocida por sus múltiples curvas, talladas entre las laderas de montañas y cerros. Pero mientras avanzaban, él comenzó a notar que había algo extraño. La mujer no giraba el volante para tomar las curvas. Era como si el vehículo las sortease por sí solo. Además, el aire dentro del carro era gélido, como si todas las ventanas estuvieran completamente abiertas, aunque no lo estaban. Lo que más le perturbó fueron las piernas de la mujer. Sus rodillas sobresalían a los lados del volante, de una manera que parecía físicamente imposible. Sintiendo ese reciente terror, le preguntó a dónde iba. Ella, sin apartar la vista del camino, respondió serenamente: hasta el cementerio. Esto no le pareció extraño en un principio, ya que su casa quedaba a unas cuadras de allí. Sin embargo, antes de poder procesar del todo la respuesta, perdió el conocimiento. Horas más tarde, lo encontraron tirado en el suelo, justo frente a la puerta del cementerio. Estaba en estado de shock, incapaz de articular palabra. Pasaron casi 12 meses antes de que pudiera relatar lo sucedido, pues en ese tiempo sufría intensos ataques de pánico y su cabello había encanecido por completo en una sola noche. Las consecuencias de aquel encuentro fueron devastadoras para él. No pudo casarse y su vida se apagó tan solo 10 años después. Esta historia es anónima. Hola, buenas noches. Vivo en Maturín, estado Monagas. Aquí no es tan común escuchar sobre cosas paranormales, pero últimamente han surgido rumores sobre algo inquietante en la parroquia Alto de los Godos, específicamente por los Guaritos. Se dice que aparece una joven, aunque mis amigos y yo no le dábamos mucha importancia hasta hace poco. Eran cerca de las 10 de la noche y la avenida estaba completamente desierta como suele estar a esa hora. A eso de las 11 de la noche, mis amigos y yo veníamos bajando por el famoso Parquecito de los Guaritos. Nos habíamos quedado tarde en una fiesta. Cuando llegamos a la avenida, notamos algo extraño. Había una neblina inusual y el aire estaba frío, demasiado frío para esa zona. A lo lejos, vimos a una muchacha que parecía tener entre 16 y 18 años. Tenía el cabello rojizo, de largo mediano, usaba jeans negros rotos, lentes rosados y un suéter azul similar a los del liceo. Parecía estar buscando algo en el suelo. Al acercarnos, notamos que era un collar lo que había perdido, y nos ofrecimos a ayudarla a buscarlo. Estuvimos un rato allí, y yo particularmente la tenía justo a mi lado. En un momento, uno de mis amigos encontró el collar y dijo: «Aquí está». Pero cuando volteé hacia ella para entregárselo, ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Miramos a todos lados, pero no había forma de que se hubiera ido sin que la viéramos. De repente, escuchamos un silbido detrás de nosotros. Era un sonido extraño, y lo más perturbador es que, sin importar cuánto nos alejábamos, el silbido nos seguía. Solo al llegar cerca del Liceo Mesa Verde fue que los silbidos finalmente cesaron. Hablando con otras personas sobre lo que nos pasó, descubrimos que no somos los únicos que se han encontrado con esta muchacha. Algunos también dicen que la han visto y que desaparece de la misma forma. Lo curioso es que el silbido tiene una melodía similar a la canción de cuna rusa Nana Kosaka, aunque no es idéntica.
Comparto esto para saber si hay algún otro maturinense que haya oído hablar de esta muchacha, o peor aún, se la haya encontrado en ese mismo lugar. Hola, mi nombre es José Antonio y soy un seguidor fiel de tus videos desde hace mucho tiempo. Quiero compartirte una experiencia que viví el 22 de diciembre de 2012. Trabajé como alguacil penal durante más de 20 años en Ciudad Guayana y aquella noche me tocaba la guardia nocturna. Entre otras funciones, mi deber era permanecer en el Palacio de Justicia hasta las 11 de la noche, en caso de que algún fiscal llegara a presentar diligencias. Cuando llegó la hora de cerrar, inicié mi rutina habitual de inspección por las 3 plantas del edificio. Todo transcurría con normalidad hasta que, al llegar al último piso, me asomé por uno de los ventanales que da al estacionamiento. Fue entonces cuando noté algo que me llenó de indignación. Había alguien sentado dentro de mi vehículo. Sin pensarlo 2 veces, bajé a toda velocidad por las escaleras hasta el estacionamiento, con el propósito de encarar al intruso. Sin embargo, cuando llegué, no había absolutamente nadie. Inquieto, desactivé la alarma de mi carro y comencé a revisar su interior para asegurarme de que no faltara nada. Cuando terminé y me senté por un momento en el asiento del conductor, levanté la mirada hacia el último piso del palacio, y fue entonces cuando lo vi. Había alguien parado frente al ventanal desde donde yo mismo había estado minutos antes, observándome fijamente. Lo más perturbador no fue solo su presencia, sino el hecho de que ese hombre en el ventanal era yo. Me veía a mí mismo, con exactitud. Aquel momento debió durar apenas 3 segundos, pero para mí se sintió como una eternidad. Impulsado por una mezcla de miedo e incredulidad, salí corriendo hacia el edificio. Subí la rampa de acceso apresuradamente, decidido a averiguar qué estaba pasando. Pero al cruzar la entrada del palacio, una especie de energía recorrió mi cuerpo como una descarga eléctrica, tan intensa que casi me desmayé. Cuando logré reponerme, revisé cada rincón del edificio buscando respuestas, pero, como era de esperarse, no había nadie. Ni siquiera una sombra o algo que pudiera explicar lo que había presenciado. Hasta el día de hoy, esa experiencia me sigue dejando preguntas sin respuesta. Ricardo García nos cuenta lo siguiente. Esta historia no me ocurrió directamente a mí, pero sí a un compañero. Sucedió pasadas las 12 de la noche, después del segundo turno del cuartelero, en el dormitorio de los alistados. El cabo López, no recuerdo muy bien su apellido, despertó a uno de sus compañeros para que lo ayudara a botar la basura en los contenedores que estaban a unos 100 metros del cuartel, cerca de la estatua del león en la entrada del batallón. Al llegar allí, vieron a una mujer con un vestido blanco, que los miraba fijamente desde la distancia. Al darse cuenta, ambos salieron corriendo hacia el dormitorio. Cerraron la puerta tras de sí, tratando de recuperar el aliento, pero entonces escucharon algo que los dejó helados. Los característicos pasos de unas chancletas, como las que suelen usar en el batallón, acercándose a la puerta. Intrigados y aterrados a la vez, se asomaron por una rendija para ver si alguien los había seguido, pero lo que vieron fue aún más escalofriante. Era la misma mujer de blanco que habían visto junto a la estatua. Presos del pánico, se metieron rápidamente a sus camas y decidieron no salir hasta que amaneciera. No despertaron hasta las 3 de la mañana, cuando era hora del cambio de turno. Sin embargo, el guardia tuvo que ir personalmente a buscarlos, ya que no se habían presentado para el relevo. Por si alguien del batallón escucha esto, puedo asegurar que esto pasó en mayo de 2006. En ese batallón han ocurrido muchas cosas paranormales, y no es la única experiencia que se vivió allí. Yo mismo fui testigo de algo extraño mientras estaba de guardia en el módulo del ministerio. Era el segundo turno, pasada la medianoche, cuando vi a unos niños corriendo frente a mí. Me impactó tanto que decidí moverme rápidamente hacia la puerta del estacionamiento, donde estaba otro compañero. Cuando le conté lo que había visto, no me creyó. De estas experiencias,
Estoy seguro de que otros compañeros también han vivido cosas similares. Aura Ojeda nos comparte el siguiente relato. Hace 11 años tuve una experiencia inexplicable en el Hospital Clínico Universitario de Caracas. Para ese entonces me sentía muy mal porque estaba en los últimos días de espera para dar a luz a mi hijo. Mientras esperaba, se me acercó una enfermera y me preguntó cómo me sentía. Le respondí que ya me encontraba un poco mejor. Con una voz amable, me acarició la barriga y me dijo que todo iba a estar bien, que confiara en Dios. Sus palabras me llenaron de tranquilidad en ese momento. Pocos minutos después, le pregunté a un médico por aquella enfermera, ya que quería agradecerle sus palabras. La respuesta que me dio me dejó helada. ¿Cuál enfermera? El médico continuó diciendo que en esa sala había historias sobre una enfermera fallecida que se aparece ocasionalmente para dar aliento a las parturientas en momentos de angustia. Todavía recuerdo ese encuentro con asombro, porque nunca olvidaré la paz que me transmitió aquella misteriosa enfermera. Pedro López nos cuenta su relato. Había regresado de un viaje y mientras bajaba las maletas del taxi, mi vecina, la señora Ramona, se me acercó. Con su característico tono amable, me recordó los dulces que le había prometido. Le respondí: «Claro que sí, doña Ramona, se los traje. Mañana se los llevo». Al día siguiente fui a su casa para cumplir con mi promesa. Toqué la puerta y fue una de sus hijas quien salió. «¿Podría llamar a la señora Ramona?», le pedí. La expresión de su rostro cambió. «Como dice, mi mamá falleció hace más de una semana. La enterramos hace 8 días. Sentí un frío indescriptible recorrer todo mi cuerpo. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar, pero no podía creerlo. Recordaba claramente haber hablado con ella el día anterior. Busqué al taxista que me había llevado para confirmar lo ocurrido. Cuando le conté la historia, me miró serio y dijo: «Amigo, usted estaba hablando solo. Ahí no había nadie». Víctor Ortiz nos relata esta experiencia. Esta es la historia de mi tío Simón Vargas, un llanero recio de Barinas que dedicó su vida a recorrer las extensas planicies de Venezuela como perito agropecuario. Su trabajo lo llevaba a inspeccionar fincas y hatos, viajando constantemente por las largas y solitarias carreteras de los llanos, especialmente entre Cojedes, Portuguesa y Barinas. En esas travesías nocturnas, vivió experiencias que iban más allá de toda explicación lógica. En una de esas noches, mientras conducía entre Portuguesa y Barinas, pasó por una alcabala donde un guardia le pidió un favor: llevar a una anciana hasta un caserío más adelante, pues era tarde y la señora necesitaba llegar a casa. Siempre dispuesto a ayudar, el tío Simón aceptó y le pidió al guardia que ayudara a la mujer a subir al carro. Ella se sentó en el asiento trasero, justo detrás de él. Mientras avanzaban por las solitarias y oscuras vías, la anciana inició una conversación con el tío Simón. Le hablaba con un tono sereno, aconsejándole que tuviera cuidado al viajar de noche por esas carreteras, que no se dejara agarrar tarde y que era preferible quedarse a resguardo donde le anocheciera. Le recordó la importancia de volver sano y salvo con su esposa e hijo, quienes lo esperaban en casa. Durante todo el trayecto, el tío Simón la observaba a través del espejo retrovisor, asintiendo a sus palabras y respondiendo cortésmente. La conversación fue tan tranquila como extraña, pero él no le dio mayor importancia. Al aproximarse al destino, la señora señaló hacia adelante y dijo: «Mijo, es allá en ese caserío, déjeme a la orilla de la carretera. De allí camino un poco y llego a mi casita. Gracias por traerme, que Dios lo cuide y lo lleve con bien a su hogar». El tío Simón detuvo el carro, se giró para confirmar que habían llegado, y justo cuando iba a decirle: «Ya hemos llegado»,
Se quedó petrificado. El asiento trasero estaba vacío. No había nadie. La anciana, que había estado conversando con él durante todo el trayecto, simplemente había desaparecido. Con el corazón acelerado y sin explicación para lo que acababa de presenciar, el tío metió el pie en el acelerador y condujo sin parar hasta llegar a Barinas. Una vez allí, les contó lo sucedido a sus familiares. Les aseguró que estaba completamente sobrio y alerta, pues siempre tomaba precauciones cuando manejaba, sobre todo de noche. Desde entonces, esta fue una de las tantas historias que el tío Simón compartió que marcaron sus viajes por los llanos. Luigi Baccariello nos cuenta el siguiente relato. Cuando era niño fui a visitar a mi tía en una urbanización de Guatire, Caracas. Según las personas que vivían en la zona, aquel lugar solía ser un territorio indígena, y muchos relatos mencionaban que allí se cometieron actos violentos para desocuparlos. Una noche, mientras estábamos en casa, ocurrió algo que jamás olvidaré. Iba bajando las escaleras para ir a la cocina, y cuando llegué a la mitad, donde había un pequeño descanso o pasillito, miré hacia abajo y quedé paralizado. Junto a la nevera había una niña. Tenía el cabello larguísimo, que le llegaba hasta las rodillas, y llevaba puesto un vestido blanco. Lo más perturbador es que nunca vi su rostro. Miraba hacia abajo, inmóvil. Sin pensarlo dos veces, subí corriendo las escaleras de un brinco. Lo curioso es que no fui el único en tener experiencias extrañas en aquella visita. Mi hermana me confesó después que, mientras estaba en el cuarto de mi prima, vio algo aterrador. En el espejo apareció la figura de un niño, pero que no tenía rostro. Desde ese viaje, dejé de cuestionar las historias sobre cosas paranormales. Ahora creo en ellas. Esta historia es anónima. Fui recreador en el complejo turístico 5J, en Tinaquillo, estado Cojedes, y las experiencias que viví allí no son para nada normales. En los múltiples planes vacacionales en los que participé, nunca dejaron de suceder sucesos extraños. El lugar es hermoso, amplio, ideal para albergar a grandes grupos. Cuenta con todo tipo de instalaciones para la diversión, pero también es un lugar donde lo paranormal está a la orden del día. Recuerdo haber escuchado a la niña que se aparece en el complejo, y no solo eso, sino que incluso tuve una experiencia aterradora. Estaba en la habitación con una compañera cuando vi a un hombre dentro de la ducha. Fui a buscar a mi compañera y al regresar el hombre había desaparecido. También pasaba algo raro. Muchas mañanas amanecíamos con la puerta de la habitación abierta. Los acampantes también vivieron experiencias extrañas. Uno de ellos contó que se le apareció una señora repentinamente al borde del río, mientras que mis propios compañeros de trabajo también fueron testigos de fenómenos inexplicables. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió en el último campamento en el que estuve. Uno de los acampantes terminó poseído y maldijo el viaje de regreso. La situación fue tan grave que tuvieron que llamar a un cura, quien bendijo a más de 20 expresos al salir. En ese mismo viaje ocurrieron cosas extrañas. Afortunadamente no llegaron a ser tragedias, aunque sentíamos que algo más grave estaba por ocurrir. Si llegabas a hablar de lo que pasaba delante de los acampantes, te despedían. El lugar es hermoso, pero ese lugar es muy activo paranormalmente. Luis Areurma nos comparte el siguiente relato. Quiero compartir esta historia que me contó un amigo muy cercano, Jorge, quien vive cerca de mi casa y trabaja como taxista. Jorge siempre ha sido el encargado de hacerle servicios de transporte a mi familia, por lo que lo conocemos bien. Vivo en San Joaquín de Turmero, en el estado Aragua, y muchos que residen aquí saben cómo es la zona. Cuando vamos hacia Maracay, solemos salir del barrio pasando por las cercanías de La Uva o El Tierral, para tomar la avenida Casanova Godoy y subir el puente que está frente al cementerio metropolitano. Jorge nos ha confesado tanto a mi esposa como a mí que evita transitar por esta avenida de noche si está solo. Solo lo hace acompañado.
Si va solo, prefiere tomar la intercomunal Turmero-Maracay. Lo que le ocurrió a Jorge sucedió un domingo del Día del Niño en el año 2021, y desde entonces no ha vuelto a ser el mismo al manejar por esa zona. Ese día, una clienta del barrio lo llamó como a las 9 de la noche desde el centro comercial Las Américas, en Maracay, para que la buscara. Jorge acudió al llamado, y mientras bajaba por el puente en dirección a Maracay, sintió algo extraño. Una luz, como la de un celular, se encendió en el asiento trasero de su carro. Al mirar por el retrovisor, observó con claridad a una mujer vestida de blanco que, con una voz tranquila pero escalofriante, le preguntó: ¿Para dónde vamos? Jorge me contó que en ese momento su cuerpo se tensó, agarró con fuerza el volante y sintió que su mente quedó en blanco. Condujo como pudo hasta llegar a la altura de la Casa de la Moneda, donde detuvo el carro. Fue allí donde logró reaccionar, aunque estaba en estado de shock, y se dio cuenta de que ya no había nadie en el asiento trasero. Desde esa noche, Jorge evita transitar solo por esa avenida. Quienes vivimos en Aragua sabemos que el tramo entre el distribuidor, Montaña Fresca, el cementerio y todo el puente que conecta con San Joaquín suele ser oscuro y desolado, además de peligroso. Quise contar esta historia porque conozco bien a Jorge y sé que es una persona honesta y confiable, alguien cuya palabra vale mucho. Y así llegamos al final de la tercera edición de Historias Paranormales de Venezuela. Recuerda que, si deseas que tu historia aparezca en la cuarta edición, no olvides enviarla a través de Instagram, Telegram o por correo electrónico. Estamos esperando tus relatos. Y si te ha gustado el video, no olvides darle like. Y si eres un apasionado de lo paranormal o te interesa descubrir más historias de leyendas venezolanas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Esto es Venezuela Paranormal.